Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan de manera remota a través de las diferentes redes sociales del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Mi nombre es Adrián Alcalá y soy comisionado del Instituto Nacional, del INAI. Saludo con gusto a mis compañeras, la comisionada presidenta Blanca Lili Barra Cadena y a la comisionada Josefina Román Vergara, así como al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, y a la consejera Dania Paola Rabel Cuevas. De la misma manera, saludo a la maestra Cecilia Azuara, directora de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE, y a la doctora Ileana Hidalgo Rioja, secretaria de Acceso a la Información del INAI, así como a las personas servidoras públicas del INE y del INAI, órganos constitucionales autónomos hermanos. Un saludo también a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes canales. Sean bienvenidas y bienvenidos a la presentación de este micrositio Información útil sobre el proceso electoral 2021. Permítame contextualizar. Las elecciones que se avecinan en algunos días serán las más grandes de la historia democrática de nuestro país. Además de su magnitud, esta contienda electoral se enmarca en un contexto de alta complejidad, como lo es la contingencia sanitaria. Por lo anterior, los procesos electorales de este 2021 representan un enorme reto para las instituciones encargadas de dar certeza a los resultados, pero también para aquellas que trabajamos para garantizar la transparencia y el acceso a la información. Cuando nos enfrentamos a un reto de esta magnitud, es imperativo que las y los ciudadanos encuentren certeza y transparencia en sus instituciones y que se garantice de principio a fin el acceso a la información que sea de manera actual, veraz, oportuna y accesible, es decir, a información de calidad. Con esto en mente, es que hemos trabajado para abrir el espacio que hoy se presenta ante el público. Como parte de la labor que realiza este instituto en materia de transparencia proactiva, es que este micrositio busca servir como una fuente de información útil para la construcción de conocimiento público que permita a las personas reducir sus asimetrías de información y tomar mejores decisiones el día de la jornada electoral. Cuando mencionamos el término de transparencia proactiva, evocamos a una larga lista de atributos deseables en la comunicación e interacción entre gobiernos y ciudadanía. La proactividad en el ejercicio de la transparencia demuestra una intención por parte de las instituciones de abrir sus dinámicas al escrutinio público con ánimos de abonar al pleno ejercicio de los derechos de las y de los ciudadanos. Fue justamente esta noción la que nos orientó y la que nos motivó a identificar la necesidad de construir un esfuerzo como el que hoy nos convoca y abrimos al público. El micrositio Información útil sobre el proceso electoral 2021 busca ser una herramienta de referencia para la sociedad en la que se avance hacia el diseño e implementación de esquemas de rendición de cuentas y de vigilancia social sobre los procesos electorales en su conjunto, así como en la toma de decisiones informadas, el combate a la corrupción y el fortalecimiento democrático de las instituciones del Estado mexicano. Considerando pues que la información moldea y restringe el horizonte en la toma de decisiones, el conocer ciertas circunstancias y desconocer otras puede cambiar el rumbo de nuestras acciones. Ante el nuevo horizonte de exceso de la oferta de información y la creciente proliferación de noticias falsas, los ejercicios de transparencia proactiva como esta plataforma son una fuente de comunicación excepcional entre las instituciones y la sociedad que garantiza certidumbre en el consumo de información y abre las puertas al diálogo con la ciudadanía. A continuación, me permito ceder uso de la palabra, en primer lugar, a la maestra Blanca Lili Barra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco al comisionado Adrián Alcalá por esta presentación. Me da mucho gusto en esta tarde saludar al presidente del Instituto Nacional Electoral, al doctor Lorenzo Córdoba, en esta presentación del micrositio Información útil sobre el proceso electoral 2021. En representación de quienes integramos el Pleno del INAI, les damos la bienvenida a la presentación de este ejercicio de transparencia proactiva que refleja el compromiso de las autoridades electorales por sumarse al desarrollo de una herramienta para la construcción de conocimiento público útil sobre los comicios que tendrán lugar en tan solo 19 días.
Reitero nuestro agradecimiento a las autoridades electorales aquí presentes a través del doctor Córdoba, quien siempre ha sido un gran aliado del INAI en los esfuerzos que buscan fortalecer el debate público, la garantía de los derechos humanos y apuntalar la consolidación de las instituciones democráticas. Saludo especialmente a la consejera Dania Paola Rabel Cuevas y también, desde luego, no puedo dejar de mencionar a la consejera Claudia Zavala y a Cecilia Suara, a quienes también les expresamos nuestro reconocimiento por su estrecha colaboración y apoyo. Desde luego, agradezco el trabajo directo para la construcción de este micrositio a la comisionada Josefina Román, quien lleva justamente la coordinación de estos temas aquí en el INAI y quien ha puesto todo su empeño para sacar adelante este proyecto. Agradezco la presencia del comisionado Eugenio Monterrey también en esta tarde. El próximo 6 de junio viviremos una fiesta democrática con la elección más grande en la historia de nuestro país, donde habrá más de 20,000 cargos en disputa entre gubernaturas, diputaciones federales, legislaturas locales, alcaldías, ayuntamientos y regidurías, y donde se prevé la participación de los más de 93.5 millones de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Ante un proceso electoral de semejante magnitud, es imprescindible que las instituciones del Estado se conduzcan con diligencia para asegurar una jornada ejemplar, imparcial y equilibrada que reafirme la trascendencia de los comicios para la vida democrática de nuestro país. En ese sentido, estoy convencida de que el micrositio Información Útil sobre el Proceso Electoral 2021 es una iniciativa que debemos celebrar por al menos 3 razones. Primero, porque es oportuna. Hoy, como nunca, necesitamos desplegar acciones novedosas que nos permitan llevar a buen puerto las elecciones más grandes de la historia de México. Segundo, porque responde a la exigencia de la ciudadanía de tener acceso a la información sobre el funcionamiento de las instituciones y procesos electorales. Y tercero, porque es necesaria, dado que ninguna elección cumpliría con su contenido y su cometido si los ciudadanos ejercen su voto sin conocimiento de causa o si votan por candidatas o candidatos cuyas acciones, trayectorias o propuestas desconozcan. Como nunca antes, es fundamental asegurar la existencia de fuentes de información con una adecuada gestión de contenidos que le permitan a la ciudadanía, por medio de mecanismos accesibles, allegarse de información relevante sobre los comicios, el papel de las autoridades electorales y los partidos políticos que participan en la contienda, pues solo en la medida en que el ciudadano posea esta información podrá ejercer a cabalidad su derecho a votar. De esta forma, el micrositio Información Útil sobre el Proceso Electoral 2021 ha sido diseñado con la finalidad de avanzar hacia esa dirección y disminuir las asimetrías informativas, mejorar la toma de decisiones de la ciudadanía y fomentar la instrumentación de esquemas de rendición de cuentas efectivo. Como podrán observar en las distintas secciones que veremos más adelante que conforman este portal electrónico, el INAI ha retomado la información que publican autoridades electorales y partidos políticos a partir de una noción de procesamiento, reutilización y ciudadanización de contenidos, aportándole valor agregado y fomentando el derecho a saber vinculado con las próximas elecciones. De esta manera, las y los usuarios encontrarán desde numeralia, datos y sitios de interés sobre el proceso electoral hasta aspectos centrales vinculados con las funciones y atribuciones del INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y los partidos políticos. En nombre de mis compañeras y compañeros, Óscar Guerra Ford, Francisco Acuña, Eugenio Monterrey, Adriana Alcalá, Julieta del Río y Josefina Román, quiero señalar que esta iniciativa nos permite recordar que independientemente de las obligaciones de transparencia, es nuestro deber instrumentar acciones de transparencia proactiva que faciliten el acceso a la información útil y relevante. Sigamos trabajando para construir puentes que transformen la vida de las personas, pero sobre todo
que fortalezcan nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada presidenta, por su mensaje. Saludamos también y agradecemos la presencia en esta presentación de la consejera electoral Norma Irene de la Cruz Magaña. Saludamos también con muchísimo gusto a los comisionados y compañeros, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, el comisionado Eugenio Monterrey Chepó. A continuación, le cedemos el uso de la voz al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del INE. Por favor. Muchas gracias, Adrián. Antes que nada, quiero saludar con mucho afecto y agradecimiento a todos los integrantes, las y los integrantes del Pleno del INAI, a la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra. Blanca Lilia, muchas gracias por convocarnos a esta iniciativa del propio INAI, pero que robustece, como ya señalabas, los trabajos, digamos, de preparación de la elección más grande de la historia. Quiero agradecer particularmente a Adrián y a Josefina. Lo sé porque nos lo han comentado y porque hemos venido trabajando, impulsores entusiastas de esta idea. Saludo también, y me da mucho gusto verlos, aunque sea por esta vía, a mis estimados amigos, los comisionados Francisco Acuña y Eugenio Monterrey. Saludo a mis entrañables colegas, la consejera Dania Rabel y Norma de la Cruz, que acompañan no solo esta iniciativa, sino también empujan el tema de la promoción de la transparencia, de la protección de los datos personales y del acceso a la información en el ámbito electoral de manera muy particular. Y finalmente saludo con mucho afecto a a quienes bordaron fino para poder concretar no solo esta reunión, sino también el producto que hoy se presenta y que está a cargo del INAI, pero que viene a robustecer, como decía, estos trabajos por el lado del INE, la maestra Cecilia Suara, por el lado del INAI, la doctora Eliana Hidalgo. Todas las iniciativas que contribuyan a difundir información fidedigna del proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia son útiles, y en el INE las valoramos como aportaciones al fortalecimiento de la democracia y al ejercicio del voto informado. Especialmente porque los comicios que están en curso han demandado de esta autoridad electoral del INE una inédita labor de pedagogía en medios impresos y digitales para que tanto las nuevas generaciones como las personas que no son especialistas en materia electoral conozcan las bases y el contexto de los procedimientos y decisiones que tomamos en el INE. Explicar el funcionamiento de un sistema electoral tan complejo y en muchos sentidos profundamente barroco como el que tenemos en México no es una tarea fácil y mucho menos una actividad de un solo día. Explicar, por ejemplo, las auditorías y revisiones al padrón electoral, los tiempos de la fiscalización, los candados de seguridad de la documentación electoral y la forma en que están encadenadas las decisiones que conforman los eslabones de lo que llamamos la cadena de confianza, en la que se sostiene la certeza y credibilidad de las elecciones, indudablemente supone un esfuerzo de simplificación conceptual y de creatividad comunicativa. E incluso va más allá, porque la mejor forma de entender el sistema electoral mexicano implica también entender la historia política de nuestro país, con los antecedentes de las luchas y movilizaciones políticas que hemos vivido para conseguir el México de libertades y derechos que hoy disfrutamos. Antecedentes que contextualizan las diferentes reformas electorales, así como las disposiciones legislativas y procedimentales que guían la organización de nuestras elecciones. Para decirlo en breve, en materia electoral, cada procedimiento y cada nueva disposición constitucional y legislativa, e incluso que una parte de las disposiciones del sistema electoral esté en la Constitución, se debe a problemáticas específicas y a demandas que se han querido solucionar poniendo el Estado de Derecho por delante. Es por ello que en el INE hemos insistido en la necesidad de explicar y volver a explicar cada paso del proceso electoral como una manera de construir confianza en las elecciones y, por ende, robustecer nuestro sistema democrático. Esta convicción se refleja en la estrategia de comunicación institucional que se orienta, por una parte, hacia las audiencias que se informan a través de las redes sociales y, por otra, se mantienen las acciones de difusión en medios electrónicos sin olvidar los ejercicios de capacitación y divulgación más tradicionales como seminarios, conferencias o publicación de libros. Dicho en otras palabras, en el INE estamos convencidos que la pedagogía electoral contribuye a la democracia y que la pedagogía o explicación mediática favorece las labores de cultura cívica y de educación para la democracia, siempre, por supuesto, que sean pertinentes, imparciales
y adecuadas para los diferentes públicos, grupos sociales y generaciones que coexisten en nuestro país. Por eso no podemos más que celebrar el desarrollo de este micrositio denominado Información Útil sobre el Proceso Electoral 2021, que hoy está dándose a conocer gracias a la alianza estratégica, la alianza de una institución estratégica como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Este micrositio, como ya se ha mencionado, retoma información de las plataformas de las distintas instancias vinculadas con el proceso electoral, como el INE, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, así como de los partidos políticos, con la intención de conformar un repositorio amigable y sencillo, integral, que contribuya a que la sociedad conozca las diferentes etapas, plazos, decisiones, números, antecedentes, sanciones e incluso herramientas que tienen las y los ciudadanos y actores políticos para ejercer y defender sus derechos político-electorales. Naturalmente, dada la vocación del INAI, el micrositio enfatiza la información desde el punto de vista de la rendición de cuentas y la transparencia, perspectiva que nos parece no solamente pertinente, sino muy acertada, porque eleva el contexto de exigencia de todos aquellos que compiten por los poderes públicos y quienes arbitramos esa competencia. Estoy convencido que este micrositio es una afortunada expresión de las sinergias que se pueden lograr con base en el talento técnico existente en los organismos constitucionales autónomos, de manera particular, porque la información fidedigna que contiene dicho micrositio contribuye al ejercicio de dos derechos fundamentales en este proceso electoral: el derecho a la información de la población y el ejercicio del voto libre, que por definición es también el voto informado. Permítame concluir a propósito de la información fidedigna que contiene el micrositio creado por el INAI, enfatizando algunas de las medidas por las que las y los votantes pueden acudir con seguridad y confianza a las urnas el próximo 6 de junio. A 18 días de la jornada electoral, vemos que conforme se intensifican en las redes sociales las estrategias de desinformación y de noticias falsas, se revive absurdamente el tema del fraude electoral, y con ello se pretende desanimar a la ciudadanía para que vaya a las urnas y ejerza libremente su sufragio. En relación con ese punto, quisiera decir lo siguiente. En México, el fraude electoral se exorcizó cuando se eliminó la arbitrariedad en la organización de las elecciones y cuando se excluyó la intervención de los gobiernos en turno en las decisiones de la autoridad electoral. Por eso es tan importante la defensa de la autonomía constitucional y la independencia de todos los órganos que constitucionalmente cumplimos una función técnica, como el INAI y, en el caso del ámbito de las elecciones, el INE. Ese es el punto de partida de la credibilidad de la vida pública y, en el caso específico al que se aboca este micrositio, de la credibilidad electoral en nuestro país. Más aún, en México, las boletas y las actas son infalsificables. El padrón electoral y las listas nominales son absolutamente confiables y garantizan que todas y todos los ciudadanos inscritos puedan votar en libertad y solo una vez. El líquido indeleble asegura que un elector, además, vote solamente una vez. Los sistemas de resultados electorales preliminares han sido auditados por instituciones de educación superior y tanto sus códigos fuente como la inexistencia de datos en su interior, a priori, que se garantiza mediante notario público, implica, junto con el hecho de que quienes reciben los votos y cuentan los mismos son cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas seleccionados al azar y capacitados puntualmente, como constituyen, decía, eslabones de esa cadena de confianza. Por eso, y con esto concluyo, respetemos la convicción democrática y la honorabilidad de las mujeres y hombres que han hecho de esta elección, y que el 6 de junio, en casillas seguras, tanto en términos para ejercer libremente el sufragio, como en términos frente al contagio de COVID-19, recibirán y contarán los votos en una jornada electoral que será, estoy seguro, histórica para nuestra democracia y para el futuro de la nación. La democracia es una obra colectiva, y así como nos necesitó a todas y a todos para edificar a lo largo de 30 años, ahora nos necesita a todas y todos para defenderla y procurarla. Recordemos lo que nos ha enseñado la historia: respetar el orden constitucional, las reglas del juego que nos hemos dado, es sin duda la mejor manera de contribuir a la gobernabilidad democrática antes, durante y también después, porque no hay que olvidar que hay un después y que nos involucra a todas y todos, del próximo 6 de junio. Muchísimas gracias por esta colaboración fundamental desde una institución hermana al
proceso electoral que está en curso. Muchas gracias. Muchísimas gracias al consejero presidente por su mensaje. Y a continuación, escucharemos el mensaje de la consejera maestra Dania Paola Rabel Cuevas. Por favor, consejera. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la presentación de este micrositio realizado para que la ciudadanía tenga información de utilidad sobre el proceso electoral en curso. Saludo a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, a la comisionada Josefina Román, a los comisionados Adrián Alcalá, Francisco Acuña, Eugenio Monterrey y desde luego a mis colegas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y la consejera Norma de la Cruz. Hace unos días estuve en una entrevista en un espacio dirigido especialmente a jóvenes, en donde las personas seguidoras de esta página de Instagram podían enviar sus preguntas. Durante esta charla, algunas de las preguntas más frecuentes que se recibieron fueron, por ejemplo, ¿dónde puedo conocer información de quiénes son las personas candidatas en mi localidad? Si mi credencial para votar se venció en 2020 o 2021, ¿podré votar? ¿O qué medidas había adoptado el INE para garantizar la salud de las y los votantes y cómo podía apoyar la ciudadanía para agilizar la votación? Eso me hizo advertir que la gente está ávida de poder tener información valiosa en torno a cómo ejercer su derecho a votar, pero también información que le ayude a emitir un voto informado. En ese sentido, es francamente oportuno que se emita este micrositio en este momento, sobre todo en un entorno en donde cada vez es más difícil distinguir la información relevante y veraz de la que no lo es, y en el que las mentiras y noticias falsas se difunden normalmente entre más personas que las noticias que sí son ciertas, por una sencilla razón. Estas suelen ser más estridentes y por ende generan reacciones más fuertes de indignación, sorpresa o temor entre quienes las difunden, lo que las vuelve más virales en menos tiempo. Y desgraciadamente la experiencia nos ha demostrado que aunque la propagación de rumores y noticias falsas afecta a todos los temas, tiene mucho más impacto en la política por la cantidad y la velocidad con la que se distribuyen estos contenidos. En este sentido, este espacio virtual que ofrece información veraz e integral es aún más valioso. Y si bien es cierto, en la página del INE pueden encontrar la información que genera el instituto, la virtud de este micrositio es que al ser un esfuerzo conjunto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y los partidos políticos, se podrá encontrar en un solo sitio la información de todas estas instancias. Es decir, que la ciudadanía podrá acceder a una red importante de datos sobre cada una de las instituciones que participamos en este proyecto. Respecto al INE, de manera muy sintética y a grandes rasgos, les puedo decir que encontrarán información sobre la integración del Consejo General del INE, sus principales atribuciones, información relevante respecto al proceso electoral, como la forma en la que se integran las mesas directivas de casilla, cómo se seleccionan a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla, las etapas que conforman el proceso electoral, la cantidad de cargos a elegir, el número de casillas a instalar y temas de fiscalización o financiamiento de los partidos políticos para la etapa de campañas. En los tiempos que corren, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la transparencia son tres pilares de la democracia que han logrado consolidarse con el paso del tiempo a través de leyes y reformas encaminadas a ello. Las instituciones que cuentan con estos tres pilares también adquieren legitimidad ante la ciudadanía, pues estas acciones generan confianza. Sin embargo, esto no siempre fue así, porque el derecho a la información también creció de la mano de la consolidación política y democrática de nuestro país. Esta transformación inició en 1977 con la reforma al artículo 6 de la Constitución, que estableció que el derecho a la información será garantizado por el Estado, que aunque en un inicio fue interpretado solo como una prerrogativa para los partidos políticos y no un derecho subjetivo a favor de los gobernados, marcó la pauta para que en 2002 se expidiera la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que reconocía el derecho de la ciudadanía a tener información para evaluar el ejercicio del poder público. Aunque como en todo, al principio hubo resistencias, hoy en día estamos conscientes de que la transparencia es ineludible y ya no quedan dudas de su importancia y sus beneficios.
Por eso el INE y el INAI, siguiendo con una relación fructífera y constructiva, presenta este espacio virtual que ofrece un panorama muy amplio que permite conocer, por ejemplo, las atribuciones de cada una de las instituciones que participamos del proceso electoral, que si bien podrían resultar obvias para quienes trabajamos en ellas, muchas veces no es así para el electorado. Y aquí hago un paréntesis porque también esta información es fundamental para las mujeres que quieren denunciar casos de violencia política contra ellas por razón de género. Hemos visto que de las 101 quejas que teníamos con corte al 16 de mayo, 70 de ellas tuvimos que remitirlas a otras autoridades porque nosotros no somos competentes. Es también esta información muy valiosa para que las mujeres puedan saber a qué instancia deben de acudir a presentar sus quejas. Este sitio está escrito además en lenguaje ciudadano y presentado de forma muy didáctica y comprensible, pues tiene como propósito que la ciudadanía pueda entender la información ahí vertida. Y esa es otra de sus virtudes. Porque una de las cuestiones que hemos dicho es que no basta con la transparencia y garantizar el acceso a la información si la información se encuentra en un lenguaje gremial o encriptado difícil de comprender por la ciudadanía. Y de hecho, ese fue uno de los objetivos con los que se gestó el proyecto del micrositio, hacerlo con un lenguaje claro, pues si bien mucha de esa información podría estar disponible a través de otros canales, aquí está presentada no solo en un mismo espacio, sino también de una forma muy sencilla. Desde el INE aspiramos a la construcción de una ciudadanía mejor informada, por lo que parte de nuestra labor es recordar al electorado la importancia de informarse y razonar su voto, porque un voto informado es también un voto ejercido en libertad. Tenemos la convicción de que la transparencia, además de ser un derecho de la ciudadanía, ahora abona directamente hacia la confianza en las propias instituciones, así como en la certeza sobre el mismo proceso electoral, dos elementos fundamentales para la autoridad electoral. Estoy convencida de que estos espacios de transparencia y acceso a la información contribuyen enormemente a dotar de certeza el proceso electoral y con ello contribuyen a la consolidación de nuestra democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la consejera Rabel y a continuación nos permitiremos escuchar un mensaje de la doctora Josefina Román Vergara, comisionada del INAI, por favor. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos hacen favor de acompañar el día de hoy. Saludo, por supuesto, con mucho afecto al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y a las consejeras también, Dania Rabel Cuevas y a Norma Irene de la Cruz. También aprovecho para saludar a Ceci Azuara. Bien, muchas gracias por formar parte de este ejercicio de transparencia proactiva. Para el INAI representa un privilegio unir esfuerzos con un organismo constitucionalmente autónomo en favor de la democracia mexicana, pero también en beneficio de la sociedad mexicana. Por supuesto que también saludo con mucho afecto a mi compañera Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidente del INAI, y a mis compañeros Adrián Alcalá Méndez, quien es también coordinador de este proyecto, también a Eugenio Monterrey Chepov y al comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, todos comisionados del INAI, con quienes hemos sumado acciones y esfuerzos para concretar esta idea. Muchas gracias por estar aquí. Bien, ¿cuáles son los antecedentes de este micrositio? Yo quisiera destacar que el micrositio que hemos denominado Información útil para el proceso electoral 2021 constituye una herramienta con enfoque ciudadano, como bien se ha venido diciendo, que conjunta información de diversas autoridades electorales, es decir, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, así como también de los partidos políticos, aportándole valor agregado a partir de una noción de procesamiento, reutilización y ciudadanización de contenidos. El micrositio posibilita a toda persona obtener información de manera ágil y sencilla sobre el proceso electoral federal 2021, que conjunta información de los sujetos obligados, distinguiendo a las autoridades electorales y a los partidos políticos. Nos queda claro que la naturaleza jurídica de partidos políticos es diferente
diferente a la de las autoridades electorales. Quisiera destacar también que este micrositio es parte de una serie de trabajos colaborativos a nivel interinstitucional entre el INAI, ya había comentado, el INE, la Fiscalía Especializada, la FEDE y el Tribunal Electoral. Es precisamente esta sinergia interinstitucional una de las grandes fortalezas de este micrositio, consolidándose como una dinámica eficaz y pertinente de trabajo entre las autoridades electorales y el INAI. Así, desde finales del año pasado, empezamos a madurar esta propuesta de trabajo interna donde identificamos en primera instancia la importancia de contar con un repositorio digital que albergara información útil sobre el proceso electoral 2021 y que a su vez generara una serie de beneficios para la población en el contexto del proceso electoral en curso. A partir de ello, trabajamos en una ruta de acción que nos permitió contar con una serie de contenidos en materia electoral que por su relevancia y contribución a la transparencia, acceso a la información y a la rendición de cuentas y a la optimización de toma de decisiones de ciudadanía y autoridades, consideramos de especial utilidad. Gran parte del valor añadido del proyecto que presentamos hoy se encuentra precisamente en este trabajo de identificación, recopilación, procesamiento y ciudadanización de información pública en posesión de las autoridades electorales y los partidos políticos, obligaciones de transparencia, así como de la retroalimentación constante y del diálogo derivado del trabajo interinstitucional que hemos tenido como INAI con estas autoridades electorales. Vale la pena enfatizar la importancia de estos trabajos y bueno, es aquí cuando aprovecho la oportunidad para destacar la labor y las aportaciones de las y los consejeros del INE. Especialmente me gustaría agradecer a la consejera Claudia Zavala, también a la consejera que nos hace favor de acompañar, Dania Rabel Cuevas, Adriana Favela, y también a la titular de la Unidad de Transparencia, Ceci Azuara. Gracias por el apoyo y el trabajo realizado. Igual quisiera señalar y agradecer a la doctora Ileana Hidalgo, quien es nuestra secretaria de Acceso a la Información del propio INAI y que también al interior del INAI coordinó estos trabajos. Con todos juntos, dimos impulso a este proyecto desde un inicio. Gracias a cada uno por el entusiasmo y el apoyo. También aprovecho, por supuesto, para agradecer la colaboración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Este diálogo permanente y fluido que hemos sostenido con autoridades electorales nos ha ayudado a mantener procesos de mejora permanente de información que se publica como parte de este micrositio. Ya se ha dicho, el próximo 6 de julio, más de 93 millones de mexicanas y mexicanos participaremos en el mayor ejercicio democrático de la historia de nuestro país a través del voto. ¿Qué mejor que este sea informado? Con información, la ciudadanía participa y decide. Con información se posibilita la elección de los cargos públicos, entre ellos los gobernadores de 15 de las 32 entidades federativas, así como integrantes de Cámara de Diputados. Desde el INAI tenemos clara la importancia de seguir trabajando en proyectos que permitan que la transparencia proactiva, la participación ciudadana, el acceso a la información y la rendición de cuentas sea una herramienta indispensable para el fortalecimiento democrático del Estado y que contribuyan a la generación de certeza y confianza en los procesos electorales. No me queda más que decir que celebro la presentación de este micrositio y, por supuesto, hacer énfasis también en que será el inicio de muchos trabajos más por la construcción de conocimiento público y la generación de información útil en materia electoral para estas y las elecciones venideras, pero siempre
para el beneficio de la sociedad. Muchas gracias y claro que felicito, enhorabuena a todas y todos quienes con su trabajo y dedicación han contribuido a la creación de este micrositio. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecemos tu mensaje, comisionada Román. Y a continuación, les presentamos un pequeño video sobre la navegación general con los aspectos más relevantes de este micrositio. Por favor. El micrositio Información útil sobre el proceso electoral 2021 surge para construir conocimiento público útil sobre el proceso electoral 2021. Menú principal. En el menú principal se puede acceder de manera sencilla a cada una de las 4 secciones del micrositio. Al dar clic sobre cada una de las secciones, la persona usuaria podrá consultar directamente los contenidos de las autoridades electorales y los partidos políticos. Sitios de interés. En esta sección se despliegan algunos sitios considerados de interés por la relevancia de las temáticas que abordan. Encuesta de satisfacción de la información publicada. Al dar clic sobre este botón, la persona usuaria podrá acceder a la encuesta de satisfacción de la información publicada. Sección del Instituto Nacional Electoral. La sección correspondiente al INE proporciona información útil sobre ¿qué es el INE y cuáles son sus principales funciones? ¿Cómo está conformado el Consejo General del INE? Información sobre su estructura. ¿Qué son las casillas electorales y cuáles son sus tipos? Ubica tu casilla del INE. ¿Qué son y cuáles son las principales tareas de las y los funcionarios de casilla? ¿Cómo se seleccionan las y los funcionarios de casilla? El calendario electoral 2021, las etapas de las elecciones 2021, las elecciones locales que se llevarán a cabo en 2021, así como la posibilidad de consultar el mapa interactivo de las elecciones locales 2021 del INE. Cifras sobre financiamiento y fiscalización de partidos políticos, casos de fiscalización y sanciones a partidos políticos, así como la posibilidad de consultar más información sobre el tema. Sección del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La sección correspondiente al Tribunal Electoral proporciona información útil sobre ¿qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Qué incidencia tiene en la vida electoral de México? ¿Cuáles son sus principales funciones? ¿Cuál es su estructura? Información sobre la Sala Superior del Tribunal. Sección de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. La sección correspondiente a la FEDE proporciona información útil sobre ¿qué es la FEDE? ¿Cuáles son sus principales funciones? Información sobre los delitos electorales. Para cada tipología de delito electoral se despliega una infografía que explica en términos generales en qué consiste el delito electoral. En esta sección del micrositio también se pueden consultar a través de un botón de acceso específico las obligaciones de transparencia de la FEDE. Sección de partidos políticos. La sección correspondiente a partidos políticos proporciona información útil sobre información general sobre cada partido político con registro, fichas informativas destacando año de fundación, fecha de registro, dirigencia, contacto, entre otra información. Información sobre los padrones de afiliados a partidos políticos. Plataformas electorales de los partidos políticos, donde se puede consultar una síntesis de información sobre la plataforma electoral de cada partido político con registro, así como las respectivas obligaciones de transparencia de cada partido. Es así que para contribuir con la divulgación de información útil y de interés público, se propuso desde el INAI el desarrollo del micrositio Información útil sobre el proceso electoral 2021.
Hoy más que nunca es imprescindible que no se escatimen los esfuerzos en favor de la transparencia y de la rendición de cuentas. Las y los mexicanos tenemos un deber democrático que cumplir en las próximas elecciones y es obligación de las instituciones garantizar un terreno fértil para la participación ciudadana y el apego a la legalidad. Confiamos, ambas instituciones, el INE y el INAI, que la creación de este micrositio contribuirá a generar dinámicas muy virtuosas que fortalezcan el diálogo, pero también la confianza entre la ciudadanía y sus autoridades, así como en los procesos en materia electoral que habrán de celebrarse próximamente. Así, con mucho entusiasmo y emoción, presentamos ante el público este espacio de transparencia enfocado a las elecciones 2021, deseando que la ciudadanía encuentre en él una fuente de información útil que facilite su labor democrática y nos permita, como sociedad e instituciones, estar a la altura de las necesidades del país. Agradecemos la participación del doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del INE, y de la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, consejera del INE, así como de la consejera Norma de la Cruz, también consejera del INE, así como a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Eli Barra Cadena, a la doctora Josefina Román Vergara, así como a los comisionados Francisco Javier Acuña Llamas y Eugenio Monterrey Chepó. Enhorabuena y felicitaciones a todas y a todos los integrantes de los equipos de ambas instituciones que trabajaron para llevar a buen puerto este esfuerzo. Por supuesto, a la Dirección General de Gobierno Abierto, que tuvo un papel trascendental en la ejecución de este esfuerzo, así como a las Direcciones Generales de Enlace y demás direcciones y las secretarías involucradas. Muchísimas gracias.